Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Bueno, mis queridos bernardiásticos, pues por fin puedo decir que tengo la serie 1 completa de la fantástica colección Masters of the Universe Origins. ¡Por el poder de Grayskull! Los Masters del Universo de toda la vida, los He-Man, y que por fin la tengo completa. Tarde, siempre tarde, porque siempre, amigos, a todo llego tarde. ¿Y es gracias a Mattel que tenemos esta serie 1 en Bernie Toys? Pues no, categóricamente no. Es una vez más gracias a nuestro querido pirata, a nuestro José Luis querido de Triggetech, de la tienda del pirata, que gracias a su gentileza pues podemos contar en el canal con la serie 1 al completo de Masters of the Universe Origins. ¡Yo soy He-Man! Así que desde aquí, desde Bernie Toys, quiero hacer un llamamiento a Mattel y para eso cuento con vuestra inestimable ayuda. Sí, mis queridos bernardiásticos, porque como muchos de vosotros bien sabéis, en Latinoamérica se ha presentado de forma oficial la colección Master del Universo Origins a través del canal de mi amigo Mike Bock, el canal Motula TV. Parece que en Europa y en España Mattel sigue obviándonos como si no fuera su mercado, como si su mercado fuera exclusivamente Estados Unidos. Y señores de Mattel, tengo que deciros que si pensáis eso estáis muy equivocados, ya que en Europa y concretamente en España somos millones y millones de niños que ya tenemos 40 tacos y que somos fan de Master del Universo. Y los que no son fan de Master del Universo porque no son coleccionistas, son padres con niños o padres solteros que cuando vean estas figuras en los grandes centros comerciales y en las grandes superficies van a fliparlo. Así que quiero que me ayudéis entre todos y que aquí en la caja de comentarios apoyemos todos escribiendo el hashtag MotuOrigins en España ya. Y para apoyar esta iniciativa y darle todavía muchos más argumentos a Mattel, hagan un esfuerzo para traer a Europa y a España la colección Master del Universo con mucha más diligencia. Hoy, en este vídeo especial de Masters of the Universe en Bernie Toys, te voy a contar, amigo de los Masters del Universo, muchos consejos y muchos motivos por los cuales debes coleccionar esta fantástica colección Masters of the Universe Origins de Mattel. Transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. A pesar de que la agencia Marco, encargados de las comunicaciones de Mattel en España, me han comunicado que en estos momentos no tienen campañas promocionales activas, me voy a permitir el lujo de hacerlo por mi cuenta con mis propias figuras, agradeciendo a dicha compañía, por supuesto, su interés por mi persona para futuras colaboraciones con Mattel. Partiendo de la base que es una colección de juguetes de figuras articuladas y que para una gran mayoría de personas, entre las que me incluyo, la colección de los años 80 es la mejor colección de Masters of the Universe que ha existido, Origins es un buen reflejo de la colección matriz vintage con modificaciones realizadas para adaptarla a nuestros tiempos. Sin llegar a la excelencia artística de la colección Masters of the Universe Classics, Origins permite un acceso mucho más fácil a la compra de estas figuras, en principio a través de tiendas especializadas en figuras y cómics en general, y en algunos grandes portales de internet. Y esperamos que en un futuro sea de forma masiva en grandes superficies donde tienen mucha más visibilidad al gran público. El efecto nostalgia, los blisters y el maravilloso arte de Axel Jiménez. Tanto los blisters, los colores como la composición general de la figura
suponen un shock emocional para cualquier adulto nacido en los años 80, sea coleccionista o no, ya que la impresión general es la de tener las mismas figuras que tuvimos en nuestra infancia, por lo que se hace indispensable su exposición en grandes superficies, con expositores acordes a la temática Masters of the Universe, afianzando mucho más de esta forma ese sentimiento de pertenencia. Los puntos de articulación y la posabilidad de las figuras es una mejora sustancial de las mismas con respecto a la colección vintage. Este punto ya fue desarrollado con gran éxito en las colecciones 2000X y Classics, y era algo que yo personalmente echaba en falta cuando jugaba con mis figuras de pequeño. El esculpido de los rostros. Sin entrar en polémicas, los rostros de los personajes han sido esculpidos en una nueva interpretación de los mismos, que en parte están inspirados en los vintage y en parte es una libre interpretación del artista, dejándonos rostros tan impresionantes como el de Beastman, tan bellos como el de Teela o tan polémicos como los de He-Man y el propio Skeletor, que tienen muchos detractores. En un grupo de WhatsApp leí a un compañero decir que simplemente son los rostros que les han dado para esta colección y ya está, son los que son. Aún así, las figuras Deluxe Battle Armor, armadura de combate tanto para He-Man como para Skeletor, traerán como accesorio secundario las cabezas clásicas de ambos personajes para repuesto. El action feature de las figuras o su movimiento característico como el poderoso giro de combate está ausente en la colección Origins, ya que podemos desmontar las figuras e intercambiar sus partes para crear nuevos y monstruosos personajes. Las figuras deluxe, He-Man y Skeletor Battle Armor o armadura de combate sí vienen dotadas de su clásico daño de combate. Las armas y los accesorios, con excepciones, son muy fieles a los accesorios vintage y perfectamente intercambiables con aquellas figuras, pudiendo completar tus figuras vintage con estos accesorios, aunque no sea la forma más purista de hacerlo. Por el poder de Grayskull. Yo soy He-Man. Los minicómics son el punto más débil de la colección, ya que nos trae el mismo cómic para cada serie de figuras, al contrario que sucedía en la colección vintage, que cada figura traía su cómic personalizado con una aventura exclusiva. Y concretamente, los minicómics de Origins versión europea están totalmente carentes de texto. Que venga alguien y me lo explique. En el apartado de vehículos y bestias, los resultados están siendo realmente espectaculares. Sin ir más lejos, esta serie 1 viene dotada de una bestia que es Battle Cat, el inseparable tigre de batalla de He-Man, y la nave Sky Sled. Battle Cat luce sencillamente espectacular. Su punto más débil es la carencia de articulación en las zarpas, al contrario que pasaba en la colección Classics. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Battle Cat está hecho a la escala correcta, al contrario que sucedía en la colección Vintage. Tiene una mayor alzada, viene dotado de unos colores realmente preciosos y luce con una fiereza total, lo cual hace que una vez que colocamos a He-Man encima de su inseparable Battle Cat, el conjunto sea sencillamente espectacular. El set completo de la nave Skylet viene acompañado con la figura del príncipe Adam y además viene dotado de dos cabezas y dos heráldicas distintas.
para que puedas personalizar el vehículo para el bando heroico o para el bando diabólico. Su precio aproximado de 30 o 35 euros, depende de donde lo compremos, lo hace realmente apetitoso. Y el arte de Axel Jiménez en las cajas de los vehículos luce realmente espectacular. Y viene dotado con dibujos de otros personajes que todavía no han salido en la colección y que realmente a todos nos gustaría que aparecieran. Mis queridos bernardiásticos, espero que hayáis disfrutado muchísimo con este pormenorizado estudio de la colección Máster del Universo Origins en su serie 1. He intentado hacerlo lo más detalladamente posible. Si se me escapa algo, déjamelo en la caja de comentarios. Y antes que nada, agradeceros el apoyo y que pongáis en la caja de comentarios el hashtag Motu Origins en España ya, y que compartáis este hashtag en todas vuestras redes sociales, en vuestros grupos de coleccionistas, que lo compartáis, que hagamos fuerza a Mattel, etiquetad a Mattel en vuestras publicaciones, que en España somos millones de fans de los Masters del Universo y millones de niños que hemos crecido con esta colección y que merecemos también tener las Masters del Universo en España accesibles ya, para serviros las figuras de Máster del Universo como vosotros lo merecéis, ya que, señores de Mattel, habéis desaprovechado la campaña de Navidad. Así que sin más, mis queridos bernardiásticos, como siempre, agradeceros que compartáis, agradecer vuestra compañía, vuestros fuertes likes, vuestras suscripciones y, como siempre, como toda la semana, os mando este calenturiento beso y, como siempre, desearos que paséis una feliz semana para todos. He-Man, He-Man, tan, tan, tan. ¡Dame ya! ¡He-Man mola! He-Man, He-Man. He-Man, He-Man.